La profecía de Malaquías habla del último papa, Pedro Romano. Para muchos es solo una leyenda, pero con un cónclave inminente y una iglesia en crisis, las coincidencias dan miedo. ¿Y si esta vez sí es verdad? ¿Qué pasaría si la profecía estuviera a punto de hacerse realidad? Quédate con nosotros hasta el final, porque hay demasiadas coincidencias. Las condiciones de salud del Papa siguen siendo motivo de preocupación. Cada vez parecía más cansado y tuvo que reducir sus actividades, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible retroceso. Si la situación empeorara, la posibilidad de un cónclave anticipado sería inevitable. Pero no sería un cónclave más. Durante siglos, cada elección papal ha traído consigo preguntas y temores, pero esta vez la espera está cargada de una sombra particular, la profecía de Malaquías. Un texto enigmático que ha sido releído durante mucho tiempo con ansiedad y que podría arrojar nueva luz sobre el futuro de la Iglesia. Su origen está envuelto en misterio. Se dice que en el siglo XII San Malaquías, arzobispo de Armagh, tuvo una visión de los futuros pontífices de la Iglesia de Roma, transcribiendo 112 breves frases en latín, cada una correspondiente a un papa. Durante siglos, el documento permaneció oculto en los archivos del Vaticano, hasta su publicación en 1595 por el monje benedictino Arnold Wion. Desde entonces, cada cónclave ha estado acompañado de la misma pregunta: ¿serán los nuevos elegidos coherentes con la profecía? Lo que hace que esta lista sea inquietante no es solo su existencia, sino el modo en que algunas de sus descripciones parecen sorprendentemente adecuadas para sucesivos papas. Las primeras frases, referidas a los papas medievales y renacentistas, se consideraron particularmente precisas, alimentando la creencia de que la profecía era auténtica. Algunos ejemplos son sorprendentes. Ex Castro Tiberis, desde el castillo del Tíber, es el lema atribuido a Celestino II, el primer pontífice de la lista, nacido en Città Castello, atravesado por el Tíber. Frigidus Abbas, abad frío, está vinculado a Benedicto XIV, un monje benedictino cuyo nombre, Benedicto, recuerda el rigor y la sobriedad de la orden. Pastor Angelicus, pastor angelical, se asocia con Pío XII, quien fue descrito por sus contemporáneos como un hombre de espiritualidad casi mística. Lo que lo hace aún más siniestro es que la profecía no se limita a descripciones generales, sino que a veces parece predecir detalles precisos. Juan Pablo I, el Papa de 1978 que murió después de solo 33 días de pontificado, es conocido con el lema de Meditate Lunae, de la mitad de la luna. Su elección y muerte cayeron en realidad entre dos fases lunares, y su breve reinado apareció como una luz fugaz. A Juan Pablo II se le describe como de labore solis, de la obra del sol, una frase que se ha vinculado tanto a su incansable labor de evangelización en todo el mundo, como al hecho de que el eclipse solar del 18 de mayo de 1920 coincidiera con el día de su nacimiento. Cuanto más nos acercamos al día de hoy, más urgentes se vuelven las interpretaciones. El lema asignado a Benedicto XVI es Gloria Olivae, la gloria del olivo, una referencia que algunos han vinculado a la Orden de San Benito, cuyas ramas olivetanas recuerdan simbólicamente la paz y la espiritualidad monástica. Luego viene el último nombre antes del final de la lista, Petrus Romanus. El último papa de la profecía está envuelto en el misterio más profundo. La frase completa sobre él dice: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien apacentará el rebaño en medio de muchas tribulaciones. Una vez que esto haya pasado, la ciudad de las 7 colinas será destruida,
y el juez temible juzgará a su pueblo. Palabras que evocan no solo una gran crisis, sino el posible fin de la Iglesia misma, tal como la conocemos. Según esta tradición, después del penúltimo papa, a menudo asociado con Francisco, viene el último pontífice, bajo cuyo reinado la Iglesia atravesará su mayor prueba. El texto habla de un tiempo de tribulación y juicio inminente, haciéndose eco de las palabras del Apocalipsis. Según algunas interpretaciones, la figura de Pedro Romano podría representar un periodo de renovación espiritual y de retorno a los orígenes de la fe cristiana, más que un signo del fin del mundo. En esta visión, las tribulaciones serían los desafíos que la Iglesia debe afrontar para purificarse y renovarse. Además, algunos ven la profecía como una metáfora de la transformación de la Iglesia. La destrucción de la ciudad de las 7 colinas podría simbolizar el fin de las viejas estructuras y el comienzo de una nueva era para la Iglesia católica, en lugar de una destrucción física de Roma. Señorita, si la profecía es solo una invención, ¿por qué sus últimos versos parecen tan evocadores? Durante siglos se evitó asociar el nombre Pedro con un pontífice. Ningún papa se ha atrevido jamás a tomar ese nombre, por respeto a San Pedro, el primer obispo de Roma. Sin embargo, hoy el destino parece orientarse hacia una posibilidad que hasta hace poco parecía impensable: la llegada de un papa con el nombre de Pedro, o con fuertes vínculos con él. Aunque la Iglesia no reconoce oficialmente la profecía, esta ha seguido circulando, resurgiendo en cada cónclave. Hoy, cuando el actual pontificado parece estar llegando a su fin, el nombre de Petrus Romanus vuelve a abrirse paso. Si uno sigue el hilo de la profecía, podría observar con atención una figura que no solo lleva el nombre de Pedro, sino que encarna un papel clave en la estructura eclesiástica actual: el cardenal Pietro Parolin. El secretario de Estado del Vaticano, Parolin, ha sido durante mucho tiempo una de las figuras más influyentes dentro de la curia. Considerado un hombre diplomático y de mediación, manejó expedientes muy delicados entre la Iglesia y las potencias mundiales, moviéndose con cautela pero también con una influencia silenciosa. Es un cardenal que conoce los mecanismos de la política eclesiástica y que representa, en muchos sentidos, la continuidad de la actual estructura de poder del Vaticano. Pero si su elección llegara a suceder, ¿podría uno realmente ignorar la conexión con la profecía de Malaquías? El nombre de Pedro basta para suscitar preguntas, pero hay otro detalle que hace aún más inquietante el asunto. El lema final de la profecía no solo habla de un Pedro, sino que lo llama Pedro, el Romano. También aquí las coincidencias parecen adquirir un peso particular. Parolin no nació en Roma, pero toda su carrera se desarrolló en las más altas salas del Vaticano. Es un hombre de la diplomacia romana, un cardenal que encarna el alma misma de la Santa Sede. Si se quisiera leer la profecía en un sentido más amplio, se podría decir que un pontífice como él representaría el último gran papa romano, antes de un punto de inflexión irreversible en la historia de la Iglesia. La profecía habla de un tiempo de grandes tribulaciones, de una Iglesia que tendrá que afrontar su prueba más difícil. Hoy, el escenario que se perfila es el de una Iglesia dividida entre impulsos progresistas y llamados a la tradición, de un mundo cada vez más hostil a la fe, de un Occidente que parece haber perdido el sentido de lo sagrado. ¿Qué pasaría si la elección del próximo Papa fuera el punto de inflexión? ¿Qué pasaría si el próximo cónclave decidiera no solo el nombre del nuevo pontífice, sino el destino de la propia Iglesia Católica? Son solo preguntas, hipótesis, sugerencias, pero la historia enseña que las profecías, verdaderas o falsas, tienen poder, influyen en el modo en que los hombres ven los acontecimientos. Y en este caso,
La sombra de Pedro Romano podría hacer que el próximo cónclave no sea solo un traspaso de poderes, sino el preludio de algo mucho más grande. ¿Qué opinas sobre esta profecía?